A Cristiano Andreoli lo conozco desde que soy chiquito, desde toda mi vida se podría decir. Somos íntimos amigos, siempre estuvimos en contacto, por más que a veces la distancia no te ayuda, porque siempre vivimos en ciudades distintas, pero siempre nos encontramos a fin de año o mediados de año, siempre para juntarnos y compartir lindos momentos y charlas y todo ese tipo de cosas que hacen grandes amigos, ¿no? Cristian siempre tuvo mucho talento para el dibujo y yo desde chico que lo vengo acompañando, viendo cómo fue puliendo y mejorando su carrera artística a lo largo de toda su vida, ¿no? Puliendo sus dibujos, agregando nuevos temas, cierto tipo de sensibilidad, y siempre estuve cerca de él en ese sentido, acompañando su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estoy bastante al tanto de todo lo que él ha hecho a lo largo de toda su vida como dibujante. En el año 2002 yo decido publicar un libro de poemas y entonces se me ocurrió llamarlo a él para que trabajemos juntos en este proyecto y él ilustre varios poemas de ese libro. Como tuvo mucho éxito ese libro que se llama Máscaras Nocturnas, decidimos al año siguiente repetir el experimento y trabajar juntos una vez más. Y entonces salió el segundo libro que se llama El Beso Infinito, ¿no? Con esa experiencia y ese trabajo juntos lo pasamos muy bien, la verdad, porque nos reuníamos a conversar, pasaba los poemas y él los leía bien, trataba de asimilarlos y luego volcaba su talento en el dibujo y lo íbamos acompañando juntos al trabajo hasta que finalmente estaba la versión final, que fue lo que pusimos en el libro, ¿no? Años después, cuando empiezo con incursión en el medio audiovisual, se me ocurre invitarlo para que forme parte del nuevo proyecto, un poco más ambicioso. Yo estaba a cargo del guión, la dirección, la filmación y la posterior postproducción, la parte de montaje también. Entonces lo llamo a Cristian para que juntos trabajemos en lo que iba a ser el storyboard, que me iba a ayudar a visualizar mejor todo lo que era el guión de este nuevo proyecto, que es un cortometraje. Una vez que le mando el guión, él lo lee, empezamos a hablar por teléfono, hacemos consultas, opiniones, yo me hago un par de viajes para Rosario y nos reunimos en un café muy importante, muy lindo, y allá en ese café es donde en 3 horas más o menos sentamos las bases de lo que iba a ser la versión final del storyboard, que fue lo que me ayudó también a decidir el plan de rodaje que se iba a realizar unos meses después. Lo que trabajamos con el storyboard, pues nos pusimos de acuerdo en que tenía que justamente ser algo que llamara la atención del espectador, del público, que generara misterio con los personajes, que en este caso son 2, y todo el tema del juego, el juego de cartas que hacen estos 2 personajes, y la simbología que hay también en el cortometraje, todo eso volcado en este storyboard fue lo que estuvimos planeando en esos encuentros, discutiendo y poniéndonos de acuerdo para llegar a la versión final y luego el posterior rodaje de la película.